Buenos días. Vamos a arrancar este segundo desayuno tecnológico. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se encuentran conectados o se irán conectando con el devenir del encuentro. Mi nombre es Pablo Barreto, yo formo parte de Cariba, la Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos Ambientales y Afines, junto con el Instituto Universitario de para el Desarrollo Productivo y Tecnológico y el Organismo Argentino de Acreditación. Venimos organizando estos desayunos más aproximadamente a esta hora, siempre a las 9 de la mañana, para conversar sobre temáticas vinculadas a la infraestructura de la calidad, a la biotecnología, al desarrollo productivo y tecnológico, con el objetivo de contar con una infraestructura de calidad nacional vinculada a las universidades y vinculadas, por supuesto, al desarrollo empresarial. Les agradecemos, por supuesto, al Instituto Universitario de Desarrollo Productivo y Tecnológico, que me está dando el soporte técnico para poder hacer este evento. A Caliba, por supuesto, que también está colaborando ampliamente en estos tipos de desayunos con aportes de datos, información y demás. Y también, por supuesto, el Organismo Argentino de Acreditación, tenemos muy importante a nivel nacional, que se encuentra realmente como organismo, es el paraguas nacional para contar con una infraestructura nacional robusta y necesaria para nuestra industria. Bueno, el evento de hoy va a contar sobre la garantía de la calidad en el comercio exterior, el papel de las muestras. Vamos a ir analizando pues, qué herramientas cuentan hoy los laboratorios para poder justamente importar muestras y también cómo los laboratorios también pueden vincularse con otros laboratorios pares a nivel internacional. Están en su acuerdo de reconocimiento mutuo, lo va a comentar más específicamente el Organismo Argentino de Acreditación. Pero lo que buscamos en este encuentro es poner en común, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos los laboratorios? ¿Qué herramientas se cuentan hoy para fortalecer el comercio exterior en el ámbito de la calidad o evaluación de la conformidad? Para arrancar este evento, ¿sí? Vamos a cederle la palabra, nos va a saludar la vicerrectora del Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico Productivo, Marina Yurman. Le voy a ceder la palabra y luego vamos a seguir con la dinámica de este evento. Así que, Mariana, te cedo el micrófono, la palabra, para que nos des una palabra. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy en representación del señor rector Mariano Álvarez, que hoy no pudo estar, pero a través mío e institucionalmente les queremos dar la bienvenida. También extiendo la bienvenida y el agradecimiento para todos ustedes de participar del presidente de la Fundación de PT, el doctor Luis Moró, y el presidente de la Cámara de Diagnóstico Médico, el doctor Martín Iturraspe, quien es, digamos, la Cámara y la Fundación hicieron posible que exista este Instituto Universitario IUDPT, en el cual, bueno, estamos organizando, y quiero agradecerles la organización, la coorganización, tanto a Caliba como a la OAA, y lo que estos temas tienen mucho que ver con nuestras carreras, ¿sí? Tanto de grado, que tenemos biotecnología, la licenciatura en biotecnología, así como las de posgrado en la maestría de bioeconomía o la maestría de microbiología ambiental y la especialización en bioinformática. Todas nuestras carreras son de biociencias y tanto de laboratorio como las muestras y el comercio internacional son temas que no se difunden mucho y que es muy importante para nuestros alumnos y para nuestros docentes que se enteren y que participen de estos eventos, así que nos encanta haberlo coorganizado con ustedes. Y bueno, hasta acá la presentación. Te dejo, Pablo, que sigas, así ya vamos con los contenidos propios del desayuno. Gracias. Buenísimo, buenísimo, Mariana, muchas gracias por las palabras. Bueno, vamos a arrancar este desayuno. Yo voy a estar mate en mano, aviso para los asistentes, es un desayuno, con lo cual la idea es que podamos tener el ámbito más cómodo
para que podamos conversar. Aprovecho también en esta ronda de agradecimientos a también Laura Patrón como secretaria de Extensión Universitario, que también está palmo a palmo en lo que es la organización, junto con Marta Sancho, que es la gerente de Cariba, que hacen posible este desayuno y cada uno de los que van a venir para adelante. Tenemos muchos más, así que por supuesto los participantes pueden escribir en el chat, pueden establecer las preguntas ahí que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Ahora vamos a contar un poco el esquema de cómo va a ser. Y por supuesto, cualquier sugerencia en adelante de temáticas que les generen inquietud y que les parezca relevantes para los próximos desayunos, van a ser bienvenidas, ¿sí? Voy a pasar a comentar la dinámica y el temario que vamos a tener hoy. Sí, vamos a tener tres bloques. Un bloque uno, que va a ser la presentación y análisis de la resolución general del ARCA 5608 del 2024. Parece toda una denominación media rara, pero vamos a ver bien en qué consiste esta ventaja aduanera. La voy a estar explicando yo, que soy Pablo Barreto. El bloque número 2, vamos a ver la aplicación práctica, ¿sí? La experiencia de los laboratorios sobre estas herramientas, estas ventajas aduaneras, qué experiencia han tenido, cómo ha resultado, qué recomendaciones, qué prácticas y qué buenas recomendaciones pueden justamente compartir en este ámbito del desayuno tecnológico. Vamos a contar con Pedro Rospi del Laboratorio de Análisis y Saúl Vargas del CIATI. Y en el bloque 3 vamos a hablar sobre la proyección internacional de la acreditación y aseguramiento de la calidad. Y ahora vamos a ver también justamente cómo esto se vincula con los laboratorios acreditados del comercio exterior, lo cual resulta algo vital para el propio sector de laboratorio, como entendido como un sector de economía del conocimiento, así como también como un sector que le da soporte, ¿sí? A las distintas ramas de la industria para poder insertarse en mercados cada vez más exigentes y competitivos. Bien, entonces vamos a, repito el orden, vamos a tener tres bloques, vamos a arrancar por el primero. La idea es no aburrirnos, sino tomarnos 10, 15 minutos en cada uno de los bloques, un poquito más de acuerdo a la dinámica que tenga, y vamos a ir luego al finalizar, al finalizar cada uno de los bloques vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a ir contestando, ¿sí? Cada una de las dudas que haya, ¿sí? Vamos a arreglar el bloque uno, ¿sí? El análisis, la presentación análisis de la resolución general 5608 del ARCA, ¿sí? Vamos a contar, antes de contar la resolución general, vamos a buscar entender por qué es importante, ¿sí? La importación de muestras para los laboratorios. ¿Qué importancia puede tener contar con la posibilidad de importar muestras, ¿sí? Con o sin valor comercial? En primer lugar, la importación de muestras permitiría, sí, contar con materiales de referencia, son fundamentales, se utilizan como estándar para calibrar instrumentos, para validar métodos analíticos, para asegurar la calidad y la trazabilidad de las mediciones. Nos permite también realizar intercomparaciones con dos o más o tres laboratorios para poder para comparar, para ver los resultados. Estos resultan fundamentales para acercarse a la acreditación, para mantener la acreditación de la ISO 16025. Cualquier cosita más específica de laboratorios que quieran acotar dentro del chat, por supuesto, es bienvenida. Es decir, permite a los laboratorios, sí, poder testearse con los pares y permite a los laboratorios acercarse a los estándares más exigentes, como son las normas como la 17025. Y también mejora, sí, contar con importaciones de muestras la cadena de proveedores de los laboratorios, ya que permiten contar con entidades nacionales, permite acercar a las entidades nacionales en aquellas que quieran ser proveedores de ensayo de aptitud, lo que es la norma 18043, ¿sí? Cuando analizamos la cadena, por decirlo de una manera, de valor que tiene el laboratorio de estudios analíticos, la etapa previa, ¿sí? a la acreditación de una norma como la licencia 25 implica contar con materiales de referencia, contar con padrones, contar con distintos laboratorios, ¿sí? Contar con toda la posibilidad de poder vincularse con el exterior y poder importar este tipo, ¿sí? de muestras, puede redundar en un fortalecimiento de las actividades de los laboratorios. Es decir, nos permite tener una estructura de calidad más cercana a la acreditación, más robusta y por ende más competitiva, ¿sí? Con lo cual, contar con la posibilidad de importar muestras, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Fundamental para que los laboratorios alcancen niveles mucho más exigentes, ¿sí? Y además puedan ser proveedores de ensayo de aptitud, perdón, de proveedores de ensayos analíticos que permitan a los distintos sectores industriales contar con laboratorios acreditados. Con lo cual, es una herramienta muy útil la importación de muestras. Por otro lado, desde la lógica más propia del sector
de economía del conocimiento, los laboratorios pueden justamente con la importación de muestras poder poder vincularse con un cliente en el exterior, tener una muestra sin valor comercial y poder exportar servicios, ¿sí? Basados a partir de los ensayos analíticos. Es decir, es una herramienta que permite a los laboratorios alcanzar estándares internacionales y a los que ya están bajo una norma internacional, como la 16025, les permite exportar servicios de ensayo, ¿sí? Por eso es muy importante que se cuente con herramientas que permitan, ¿sí?, facilitar de alguna manera la importación de muestras para estos distintos objetivos, ¿no? Interlaboratorios, ensayo de aptitud, materiales de referencia y también contar con la posibilidad de exportar servicios, ¿sí? Desde la Cámara Argentina de Laboratorios Independientes, Bromatológicos y Ambientales, ha trabajado durante muchos años en detectar cuáles son las necesidades de laboratorios para poder importar muestras, ¿sí? El, este gráfico que se ve acá es el estado de situación con lo que nos encontramos, con lo que se encontraron los laboratorios al querer realizar importaciones de muestras. Primero que nada, las importaciones de muestras caían en general bajo el régimen general, ¿sí? Cuando se cae una importación en el régimen general, implica costos altos, costos de despacho de aduana, costos de depósito fiscal, y además, ¿sí?, cuando las muestras llegaban a la aduana, la intervención de los organismos reguladores, en el caso de los alimentos, por ejemplo, como SENASA o INAL, se generaban demoras, ¿sí?, que hacía que la intervención de la aduana sea mucho más lenta, y esto terminaba redundando en que las importaciones de muestras de puerta a puerta, por ejemplo, desde el envío del cliente o del proveedor o de la demanda externa para hacer análisis, hasta el laboratorio, generaban demoras entre 5 u 8 semanas, ¿sí? Y esto tiene un problema enorme para los laboratorios porque las muestras, en muchos casos, requieren cadenas de frío, se requieren que se cumplan determinadas condiciones de temperatura y demás, que para realizar el análisis, si llega más allá de un tiempo límite, se pierde trazabilidad, se pierde conservación, y esto hacía imposible, ¿sí?, poder, ya sea contar con, decíamos al principio, materiales de referencia, cometer comparaciones, o con la posibilidad, ¿sí?, de acuerdo a otras variables más que hacen a la competitividad de un sector productivo, poder exportar servicios, ¿sí? Entonces, lo que había encontrado Cariba es que gran parte del problema se encontraba, ¿sí?, en las intervenciones que tenían la aduana y los organismos reguladores, ¿sí? Esto generaba grandes dificultades y al no contar con una herramienta específica, ¿sí?, la posibilidad de fortalecer la infraestructura de calidad y la posibilidad de exportar servicios realmente era muy dificultosa y era un desafío, ¿sí? Agreguémosle, como les decía recién, que el régimen general tenía un costo, ¿sí?, que era el despachante de aduana, el depósito fiscal, aproximadamente eran unos $500, de acuerdo a la información que relevamos dentro de los laboratorios de la Cámara, lo cual hacía que competitivamente con cualquier ensayo analítico del exterior, la ecuación económica no fuera posible, ¿sí? Y además implicaba una gran inversión, inclusive para los laboratorios, en el caso de que quisieran contar con materiales de referencia y demás, o patrones, ¿sí?, para poder acceder a la acreditación, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, el procedimiento, o mejor dicho, el procedimiento para importar muestras significaba un costo económico y operativo para los laboratorios, ¿sí? Esto fue así hasta que en el año 2024, ¿sí?, el ARCA, ¿sí?, la resolución 5688, cambió la regla de juego, ¿sí? Se estableció básicamente, podemos decirlo al revés, siempre existía la herramienta el courier como una herramienta auxiliar, ¿sí?, del régimen de importación. Lo que hizo esta resolución fue ordenar, ¿sí?, todo el uso del courier de puerta a puerta para exportación e importación, de manera tal que estén bajo una misma resolución. Esta resolución se publicó en noviembre del 2014, a finales perdón, del 24, digo 14, me confundí con 10 años. Y establece las normas relativas a la importación y exportación simplificada de mercaderías por parte de las empresas que están habilitadas como prestadores courier, ¿sí?, el famoso puerta a puerta. Y la particularidad, ¿sí?, es que en el anexo 2, título 3 de esta resolución, se establece un régimen específico para laboratorios de ensayo, para muestras de laboratorios de ensayo. Hay un conjunto de ventajas aduaneras que se establecen ahí,
la que resulta mucho más beneficiosa, o por lo menos lo que nosotros tenemos un mayor uso dentro de la Cámara registrado, ¿sí? Junto con los socios que nos brindan información. Sin información y sin estadísticas no sería posible poder evaluar el régimen, y eso es fundamental. Es la ventaja anuera ensayo RENACLAP, ¿sí? Esta ventaja no es fundamental porque la elaboró la Coordinación del Plan Nacional de Calidad en sus distintas gestiones, donde lo que buscaba justamente era poder establecer un régimen propio para los laboratorios, ¿sí? Si no hubiera habido una coordinación de calidad, si no tampoco hubiera habido una gestión en el sector público que viera este problema, esta resolución no hubiera sido posible, ¿sí? Creemos eso porque es clave que haya del otro lado intérpretes adecuados para poder llevar adelante, ¿sí?, estos cambios y estas necesidades. Entonces, esta resolución coloca, ¿sí?, a los laboratorios como un sector que necesita, ¿sí?, de una ventaja aduanera para poder justamente sortear estos problemas, ¿sí? Y vamos a ver ahora cuáles son los efectos. Fundamental, primero que nada, ¿qué se necesita para acceder a esta ventaja? Y ahora vamos a ver bien cuáles son las características de esta ventaja. Están inscritos en el Registro Nacional de Laboratorios, Certificadoras, perdón, está en el Registro Nacional de Certificadoras, Laboratorios de Sello y Calibración, el RENACLAP, un registro que se creó en el 2021 en una resolución de la ex Secretaría de Industria, del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hoy este registro se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Industrial de la Nación, que es la Secretaría de Industria y Comercio, ¿sí? Que es justamente el sector, digamos, el área del sector público que encontró, o que, mejor dicho, que puso en relevancia el rol de los laboratorios, ¿sí? Sin este registro, esta ventaja no sería posible. Entonces, cualquier laboratorio que me está escuchando hoy en día y quisiera importar muestras sin o con valor comercial, condición fundamental, estar registrados en el RENACLAP, ¿sí? Acá se encuentra el link en la presentación, pero por supuesto entiendo que están asistentes también parte de la coordinación del Plan Nacional de Calidad, que son las personas que siguen este registro, que lo elaboraron y que lo conocen y que pueden abordar cualquier tipo de duda que tengan, con lo cual escriban en el chat. Igualmente acá dejamos el link, pero se encuentra el equipo de la Subsecretaría de Política Industrial a tiro para cuál la necesidad que puedan tener sobre la inscripción de este registro. Así que condición sine qua non para hablar de esta ventaja aduanera, para poder importar muestras para los distintos usos que vimos recién al principio, estar en el RENACLAP. Y una aclaración importante es que los laboratorios que están inscriptos o un laboratorio se da cuenta de que está inscripto, puede darse cuenta es cuando recién está emitida una disposición. Es importante porque muchas veces se inician los trámites en la administración pública y tiene muchos pasos y uno va revisando y diciendo, bueno, pero me encuentro, no me encuentro. El punto de inicio es que esté la disposición, sí, establecida por la Secretaría de Política Industrial. A partir de ahí, un laboratorio forma parte del RENACLAP. Es un registro muy riguroso, ¿sí? No es un registro sencillo, digo, hay que presentar documentación, que fehacientemente, ¿sí?, esta presentación de documentación refleja, ¿sí?, la calidad del laboratorio, ¿sí?, que se encuentra incorporado, ¿sí?, dentro de este registro. Con lo cual, hay que presentar la documentación correspondiente, también las declaraciones juradas, también que establece el registro para formar parte de este, vamos a decirle, universo de RENACLAP, ¿sí? Dada esa condición, vamos a ver las ventajas del RENACLAP, ¿sí? La ventaja de una RENACLAP. ¿Qué permite la ventaja de una RENACLAP? Importar muestras vía courier, ¿sí? Ese es el primer salto que les permite a los laboratorios. Permite el puerta a puerta e inclusive incorporando, ¿sí?, bajo el puerta a puerta aquellas muestras que tienen intervención de organismos reguladores, SENASA, AMNAT e INAL, ¿sí? Antes, cuando justamente la crítica del courier antes de esta resolución era que justamente quedaban excluidas. Se había intervención de terceros, se iba a régimen general. Ahora sí pueden ir por el puerta a puerta del courier. Se pone importante tanto muestras con o sin valor comercial, ¿sí? Y en el caso de tratarse de patrones o materiales de referencia que tienen costo, ¿sí?, que son más con valor comercial y hacen a la lógica de la acreditación, ¿sí?, se posee un límite especial. Hoy cualquier envío que se quiera realizar o pequeño envío vía courier tiene un límite de $3.000 y en el caso de que sea un laboratorio que esté inscrito en el RENACLAP, este límite se expande, ¿sí?, y pasa a ser de $10.000, ¿sí?, por envío, ¿sí? Cada uno de los paquetes no puede superar los 50 kilogramos independientemente de el peso total del envío. Así que
es una ventaja muy importante porque empieza a suplir, ¿sí?, los problemas que podrían tener los laboratorios para importar muestras. Una aclaración importante de la ventaja, sí, es que es una ventaja aduanera, pero que no consiste en una ventaja impositiva, ¿sí? Es decir, no es que con esta ventaja los laboratorios que quieran hacer la importación de muestras están eximidos de pagos de impuestos. No, es una ventaja aduanera que tiene como rol, ¿sí?, ofrecer una modalidad más flexible de envío, ¿sí? Couriers, ¿sí?, con intervención inclusive de organismos reguladores, que tiene también la flexibilidad en términos de valores y cantidades cuando son muestra con valor comercial, que lo vimos un poquito más arriba, pero no implica estar eximidos de pagar derechos de importación que van de acuerdo al nomenclador, ¿sí?, aduanero, el NCM, y que también de que se abonen los correspondientes pagos por el servicio courier, ¿sí? Entonces, clave entender eso justamente. Ventaja de RenaClad, me da flexibilidades de envío, ¿sí? Permite solo por courier, si es por valor comercial tengo un valor mayor, de 10.000, ¿sí? Eh, pero no hay ventajas de índole, ¿sí?, fiscal, ¿sí? Por eso es muy importante cuando ustedes hagan los costos, ¿sí?, al momento de realizar o querer evaluar la importación de muestras con valor comercial, tener en cuenta fundamentalmente esto, ¿sí? El valor, por supuesto, muchas veces de los patrones o los estándares y demás. Bueno, tener en cuenta de que si supera los $3.000 es importante que vaya por RENACLAP, ¿sí? Y tener en cuenta de que también tiene un costo aduanero, los correspondientes gastos de derecho de importación, ¿sí? ¿Cuál es el estado actual? Para compararnos con el gráfico anterior, ¿sí?, donde nos encontrábamos con un cuello de botella en la parte de la aduana y la parte del organismo regulador. Justamente acá aparece el régimen RENACLAP, ¿sí?, como un solucionador, ¿sí?, que unía las dos puntas del problema, ¿sí?, sin anular la intervención del organismo regulador, porque sigue estando, ¿sí?, pero permite hacer que el envío sea por vía courier, con lo cual hace que el proceso de importación de muestras sea mucho más aceitado, mucho más fácil de llevar adelante y con menos dificultades, ¿sí? Eh, Aquí con esta ventaja se acotaron los tiempos de envío, porque es puerta a puerta vía courier. No hay costo de despachante ni de depósito fiscal. Ahora vamos a ver justamente cuáles son las mejores prácticas para que este régimen funcione, ¿sí? Y el courier está habilitado para muestras, inclusive con valor comercial, ¿sí? Muy importante tener en cuenta de que el envío courier por RenaClad está está en paralelo, ¿sí?, habilitado con todo lo que es el régimen de importaciones a nivel general puerta a puerta, ¿sí? Con lo cual, es decir, que voy a decirlo de otra manera, está en competencia también con todas las importaciones que ingresan al país, que no son para ensayos analíticos, sino son para consumo diario. Con lo cual es importante tener en cuenta eso, ¿sí? El flujograma. Esto es una herramienta que hicimos de Caliba, que está simplificada en esta presentación. Indica cuáles son los pasos que hay que tener para poder hacer las importaciones de muestras con o sin valor comercial, para que funcione, digamos, de la manera más fluida, ¿sí? Requiere todo un trabajo también por parte del laboratorio y también por parte de los prestadores courier para que este proceso funcione de la manera más aceitada. Primero que nada, porque era un régimen nuevo, es todavía un régimen ya con tiempo en vigencia, pero se fue ajustando con el tiempo. Los laboratorios que hoy forman parte de este evento van a comentar cuál ha sido su experiencia y demás. Nosotros como Cámara también hemos tenido que acompañar a cada uno de los laboratorios y también dialogar con la Cámara de Courier para que los procesos de importaciones sean exitosos o lo más exitoso posible, porque como comentaba antes, está en competencia también con el flujo de importaciones que ingresan al país por este tipo de modalidad de envío, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Acá vemos en este flujograma, ¿sí?, dónde están los puntos críticos, ¿sí? Tenemos 3 puntos. Uno que es al inicio, ¿sí?, que es muy importante que el laboratorio, cuando esté decidido, cuando tenga un cliente del exterior que le envíe una muestra sin valor comercial o quiere importar algún patrón o material de referencia, identificar el producto en el nomenclador, ¿sí?, de la ventanilla única de comercio exterior, ¿sí? Fundamental porque ahí justamente aparecen cuáles son las intervenciones, ¿sí? Qué organismos reguladores van a intervenir, ¿sí?, al momento de el ingreso, ¿sí?, al país o la nacionalización de la muestra. Bien. Y por supuesto es muy importante, y esto es real, ¿sí?, la experiencia nos lo ha indicado, es muy importante indicarle al cliente o al proveedor la necesidad de informar con celeridad el número de guía, ¿sí?
¿Por qué lo comentamos esto? Igualmente los autores lo van a comentar un poco más en detalle. El mundo estaba muy familiarizado con el envío courier, la Argentina no así. Entonces, en el exterior directamente, cuando se hace una compra vía courier, no hay que avisar mucho. Y acá en la Argentina, como es un régimen nuevo, hay que avisar al prestador courier, ¿sí? Que se va, se va a ingresar una muestra por la ventaja de RENACLAP, y también pedirle ayuda a los clientes en que informen el número de guía, porque a veces hacen el envío, no contan ni un correo electrónico ni nada, y es necesario contar con el número de guía inmediatamente en cuanto ya se confirmó el envío, ¿sí? Entonces es fundamental identificar el producto de la ventanilla única de comercio exterior. Número dos, insistir al cliente, al proveedor, el número de guía cuanto antes, ¿sí? Ya con esta información y con el pedido ya en curso, es importante rápidamente que el laboratorio le informe, en el punto uno de este flujograma se ve, informar por correo electrónico al prestador courier, ¿sí? Que se encuentra una muestra con ensayo bajo la ventaja de un ensayo RENACLAP, indicar el número de tracking, el número de quit del laboratorio y los datos de contacto, ¿sí? Entonces, en el punto uno. Y cuando llegamos al punto 2, que es cuando aparece la intervención, ¿sí? Hay que realizar los avisos de importación, mientras tanto, ¿sí? A los correspondientes organismos reguladores. Una vez culminado, iniciado el trámite de aviso de importación, se debe enviar también esta información al prestador público. Con lo cual, el envío de la importación de muestras tiene una interacción, tiene instancias de interacción entre el laboratorio y el prestador courier, ¿sí? Eh, para cada uno de los temas, igualmente, nosotros dentro de la Cámara los hemos trabajado de modo tal de acotar también los pasos para poder identificar los nomencladores, así como también eh, contar con contactos directos de algunos prestadores courier para hacer más fácil la tramitación, ¿sí? Bien, tomado estas advertencias, que son fundamentales para que el envío vaya lo más fluido posible, ¿sí? Voy a seguir continúo con la siguiente página. Voy a tomar un sorbito de tomate, ya que estamos en el desayuno. Y vamos a la parte de las intervenciones, ¿sí? Que es justamente este punto de acá, ¿sí? Fundamental para que la muestra se termine de liberar o nacionalizar, ¿sí? Es muy importante, como decía hace unos instantes, que apenas ya se inició el trámite, se inició el envío, completar los trámites de aviso de importación en cada uno de los organismos reguladores. Puede haber, esto lo sabemos, que haya dobles intervenciones, ¿sí? En el caso de los alimentos sobre todo, en el caso de SENASA e INAL, y también puede haber casos donde no haya intervenciones, caso, por ejemplo, las muestras ambientales en general no tienen ningún tipo no hay intervención de organismos reguladores. Eh, Depende de la muestra siempre, esto es fundamental, ¿sí? Ahí nosotros recomendamos, por supuesto, tener un despachante de aduana amigo, digamos, esto ya no van a hacer la solución del despachante de aduana de la muestra, pero sí para poder identificar la mejor vía, ¿sí? Porque el mundo de los nomencladores es, como se dice, un mundo donde hay distintas formas de nacionalizar las muestras. Recomendamos tener un despachante siempre amigo para identificar bien el producto y la mejor ventanilla posible. En este caso, nosotros, particularmente de Caliba, contamos con un servicio a nuestros socios para identificar los nomencladores y también las intervenciones. Continúo con las características de los avisos de importación. Los tres grandes casos que están establecidos inclusive en el ensayo de RENACLAP como ventaja son SENASA y NEGAMAT. Todos tienen trámites de aviso de importación. En el caso del SENASA siempre depende del tipo de producto, cuando vemos el nomenclador, ¿sí? Si son productos de origen animal, si son productos de origen animal no regulados, o si son fertilizantes y productos fitosanitarios. Eso va a abrir distintas ventanillas, ¿sí? De trámites de aviso de importación, ¿sí? El costo de estas intervenciones son variables, son por plazo. El más bajo es el de 8.297, bueno, se dio en comas esto, 8.297, ¿sí? Que tiene un plazo de expedición, digamos, de en cuanto se expide máximo el SENASA de 8 días, ¿sí? Existe una variante express, que eso hace que el costo sea mucho más alto del trámite, ahí lo pueden cometer después los laboratorios, que eso hace que se expida mucho más rápido, ¿sí? El SENASA. Y es fundamental que el SENASA culmine el proyecto. En el caso del INAL,
¿sí? ANMAT y NAT, mejor dicho, también hay que hacer un trámite de aviso de importación y depende ahí fundamentalmente del origen, del país de origen de la muestra. Ahí tenemos, ahí sí, el Código Alimentario Argentino en su anexo 3 establece un conjunto de países, es decir, hay que ir por una ventanilla especial para los países que se encuentran en el anexo 3 del Código Alimentario Argentino, y si no hay que ir por otra ventanilla en el caso de que sean países que no estén en ese anexo 3, ¿sí? En el caso de los costos de INAL, es un poco difuso, a veces han sido un poco difuso en pedirse en eso. Lo que sí sabemos es que si se trata de envíos superiores a 3 muestras, ¿sí? Empieza ahí, con o sin valor comercial, se tiene que abonar la intervención, ¿sí? Aproximadamente es de 700.000, 77.400 por envío, ¿sí? En el caso del Senasa por muestra. Bien. Ya con la mera presentación del trámite TAT, donde hay que incluir los pagos que se realizan en el caso de abonar la intervención, se da aviso, se da por cumplimentada la intervención, con lo cual ya inició el trámite en el caso de intervención de INAL, ya inmediatamente con el número de expediente en curso se le debe remitir al prestador courier. En el caso de la ANMAT, estoy contando los casos más representativos, porque cada muestra, cada producto tiene su particularidad de intervención. Estas son las 3 más utilizadas, las que más hemos registrado, ¿sí? En el caso de la AMNAT, cuando es un trámite de aviso de importación, interviene más que nada cuando se trata de medicamentos, donde interviene generalmente el INMAE, ¿sí? Eh, en el caso del INMAE es muy flexible, no tiene costo, eso es el principal punto, y que además con la mera presentación ya del trámite TAT ya sea por cumplimentada la intervención, con lo cual tenemos tiempos bastante cortos, digamos, de intervención también de los mismos reguladores. Y es, por lo menos de nuestra óptica, donde hemos encontrado menos dificultades al testear esta ventaja aduanera, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. ¿Qué prestadores courier se encuentran contemplados? ¿Sí? ¿Y cuáles son los contactos? Lo que hicieron los couriers cuando se implementó esta ventaja de una RNACLAP es abrir una casilla específica, ¿sí? Para este tipo de envíos, que es a donde hay que enviar, ¿sí? El número de guía, el número de quit del laboratorio y también el dato de los datos de contacto. Tienen un mail especial, ¿sí? Que están acá en este cuadro, donde está justamente el mail, DHL, FED, Fast Track, INMEX, ¿sí? Están todos los que están habilitados por la Cámara Argentina de Courier, por CAPSIA, ¿sí? Que tienen un correo específico. Fíjense, por ejemplo, cómo lo tiene DHL o como lo tiene Ocasa, ¿sí? Son específicos, ¿sí? Para poder, ¿sí? Para que nuestra muestra ingrese, ¿sí? Por la ventaja aduanera RENACLA, ¿sí? Muy importante este cuadro. Después, por supuesto, esto lo vamos a compartir, ¿sí? Como parte de este desayuno tecnológico. La idea es poner en común toda nuestra experiencia y contar un poco también cuál fue nuestra experiencia justamente como cámara. Lo que nosotros, para empezar a pulir este régimen, ¿sí? Hicimos un trabajo muy colaborativo entre los más de 33 laboratorios que trabajan dentro de la cámara, de los cuales, por supuesto, hay un porcentaje que realiza ya fluidamente, ingresa en este proceso de importación de muestras. Hicimos talleres internos para socializar las dudas, las experiencias de los socios sobre la importación de las muestras vía la ventaja en la cloud. Fuimos poniendo en común las dificultades, le fuimos encontrando la vuelta a cada una de las intervenciones, por qué ventanilla ir, sí, sobre todo cuando hay que hacer pagos, en el caso del SENASA Linal. Hicimos un manual, un flujograma de proceso que tiene más de 60 páginas, que muestra todas las variantes que hay y siempre va apareciendo una nueva, con lo cual ese flujograma y manual para importar muestras lo vamos actualizando de acuerdo a cada caso particular. Créanme que siempre cada importación es un mundo distinto, de alguna manera. Tenemos un servicio de despachante de aduana para identificar los nomencladores arancelarios y también las intervenciones. Cualquier duda, tenemos una línea para poder chequear si está bien la intervención o no, cuál es la mejor estrategia. Tenemos un sistema de estadísticas para ver, a partir de información de cada uno de los socios, ver dónde están, si cuellos de botella, hubo dificultades y demás por cada una de las muestras, para hacer métricas fundamentales para poder testear el régimen. Y también tenemos una alerta temprana con CAPSIA, que esto arrancó muy al principio de este régimen, donde encontrábamos que faltaba aceitar la comunicación entre los couriers, los portadores couriers y los laboratorios. Los couriers nunca habían trabajado con intervenciones
con importar muestras sin valor comercial con intervención de organismos reguladores. Entonces también para ellos fue un aprendizaje en ambos sentidos. También, como les contaba al principio, contábamos con que hubo una aluvión de importaciones, con lo cual era todo un sistema de aprendizaje, vamos a decir que la curva de aprendizaje fue alta un poco al principio, y por eso habilitamos una alerta temprana que nos permitía, ya que con el solo aviso al prestador courier vía correo electrónico, tener unos días de mantener la muestra dentro de la jaula por si faltaba algún tipo de intervención o por si se encontraba o faltaba algún tipo de tramitación de intervención, sobre todo. Entonces, esa alerta temprana nos permitió contar con unos días, sí, de ventaja para que no se rechazara cualquier muestra y entrar al despacho general y demás. Sí, pudimos ahí tener un buen trabajo conjunto con la Cámara Argentina de Curia. Sí, entonces, aquí nos hemos reunido varias veces viendo problemas y nos vamos a seguir reuniendo, por supuesto, porque siguen apareciendo inconvenientes. También nos hemos juntado con los mismos reguladores, en ANSA y MAT, y también tenemos informe de competitividad de la región donde vamos viendo cuáles son las dificultades que tiene nuestro régimen. ¿Sí? Con esto ya estamos cerrando, ¿sí? Este resumen del régimen. Nosotros tenemos nuestras estadísticas elaboradas, donde vemos los tiempos, donde vemos cuáles han sido las tasas de éxito. ¿Sí? Nosotros tenemos alrededor de 70 y un poco más, ¿sí? Esto es un informe un poquito viejo, unas 10 semanas, de 70 muestras que han pasado por el régimen de RENACLAB, registrados por Caliga, donde las únicas que han tenido exclusión, que han sido dos, han sido muy al principio del régimen, ¿sí? Cuando faltaba aceitarlo, y donde también hacemos un seguimiento de origen-destino, donde vemos dónde están los mayores tiempos de demora por parte de, digamos, cuáles son las demoras, dónde se experimentan más demoras desde el envío, del inicio del envío hasta la entrega de la muestra, y en cada una de las etapas. Acá se puede ver que desde el envío hasta la entrega hay aproximadamente 15,6 días, 15, vamos a decir, 16 días aproximadamente, ¿sí? Desde que sale hasta que llega al laboratorio, ¿sí? Y ahí se ven también los tiempos promedio entre intermedios, digamos, ¿no? Del envío al arribo o del arribo a la entrega, ¿sí? Eh, es que también hicimos nuestro propio diagrama de dispersión para ver cuál es la tendencia de los tiempos. Vemos que se ha ido aceitando, ¿sí? El régimen, ¿sí? Si bien hay particularidades, lo que dicen las estadísticas outliers, que son casos particulares que implican desvíos de una tendencia más general, pero la tendencia indica de que eh, se ha ido disminuyendo, ¿sí? Esa diferencia entre fecha de envío y fecha de entrega se ha ido disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Buenas prácticas. Y con eso eh, cerramos un poquito este resumen del régimen general. Escriban las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Se recomienda siempre, fundamental, cuando se hace un envío por vía courier de importación de muestras, si quiere ser por ventaja RENACLAP, pedirle al cliente, ¿sí? O al proveedor que nos mande el número de guía, ¿sí? Porque con eso, ustedes como laboratorio inmediatamente pueden hacer el aviso al prestador courier y de esa manera ya se garantizan, ¿sí? Por lo menos de parte del laboratorio, que hizo todo lo posible para que ingrese por la ventaja de unidad renal. ¿Sí? Fundamental, ¿sí? Y por supuesto tener bien claro, ¿sí? El nomenclador arancelario para saber cuáles son las intervenciones, para inmediatamente después de eso, ¿sí? Identificar las intervenciones, ¿sí? Que son SENASA y nada más de las más utilizadas, pero eso no implica que no haya otras, ¿sí? Y siempre cuando se hacen los trámites de las intervenciones, lo primero que hay que hacer una vez que ya se identificó las intervenciones, hacer los pagos correspondientes para después iniciar el TAT, ¿sí? Porque en el TAT pide la documentación, ¿sí? Los comprobantes de pago, ¿sí? Esto igualmente nosotros como Cámara lo tenemos muy bien marcado en nuestro manual, ¿sí? Eh, y es importante verificar los nomencladores porque permiten ver bien, como decía, cuáles son las intervenciones y demás, ¿sí? Fundamental, una cosa que también lo fuimos enterando también con el devenir, también es importante en el caso de que se trate de un cliente, un proveedor y haya que pagar impuestos, tasas y demás, importante conversarlo con el cliente porque muchas veces si el pago de los impuestos ya se hizo antes, ¿sí? De la llegada del envío, este envío llega mucho más rápido. Cuando hay que abonar avisos de importación y demás, y hay que pagarlos apenas llegó a la aduana, ¿sí? Esto implica de que pueda generarse demoras eh, en el envío. Entiendo que están llegando más gente todavía, así que aviso por las dudas para sumarse al encuentro. Bueno,
Estos son nuestro resumen, ¿sí? De esta ventaja de Anuera, ¿sí? De cómo hemos trabajado también como cámara con los socios que la integran hoy en día y cómo hemos abordado, ¿sí? Las distintas, cómo hemos interpretado el régimen, ¿sí? Y cómo hemos ido puliendo y mejorando, ¿sí? Estos tiempos que mejoraba, que mostraba recién en la gráfica, indicaban cómo de alguna manera fuimos también empujando, ¿sí? Conjuntamente para que esto se vaya aceitando y mejorando, ¿sí? Bueno, dado que quizás me voy a quedar sin saliva los próximos 2 o 3 minutos, vamos a cerrar este bloque uno con este cuento, digamos, este cuento, digo, con este recuento, digo, y narración sobre cómo funciona, qué ventajas tenemos en los laboratorios para importar muestras. Van a surgir dudas un montón, ¿sí? Eh, por favor, ahí vamos a dejar después nuestros contactos. Está justamente Marta Sancho como gerente de Cariba, donde nuestro correo electrónico desde allí es fundamental, ¿sí? Para cualquier duda que tengan, asistencia y demás. Estamos, por supuesto, a disposición para ayudar a los laboratorios en lo que necesiten para poder utilizar esta herramienta, ¿sí? Y como yo me dediqué simplemente a contar, ¿sí? Desde la lógica de cómo funcionó y demás, es muy importante siempre escuchar a los protagonistas de este régimen, ¿sí? De cuál ha sido la experiencia. Y en este bloque 2, ¿sí? Del encuentro, y ya lo voy introduciendo, vamos a contar con la experiencia, digamos, de los laboratorios, ¿sí? En la utilización de estas herramientas, ¿sí? De importación de muestras. Nos va a acompañar Pedro Róspide del laboratorio ProAnálisis y Saúl Vargas del CIATI. Así que les voy a ceder la palabra. Espero que no ocurra, o seguramente va a ocurrir lo que siempre ocurre, que es el estás muteado. Espero que no. Estas son costumbres que dejó el Zoom, para que cuenten sí la experiencia particular y después vamos a avanzar ya con el bloque 3 que nos va a acompañar el ritmo argentino de acreditación. Así que Pedro y Saúl tienen micrófono abierto y los permisos correspondientes en el Zoom para contarnos cómo fue la experiencia de este régimen. ¿Sí? Bueno, bueno, empiezo yo si quieren. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha bien. Bárbaro. Bueno, soy Pedro Rospide de Proanálisis. Eh, Simplemente no tengo presentación, pero la idea es contar un poco, por lo menos, nuestra experiencia. La verdad que hacía muchos años que veníamos tratando de conseguir un régimen especial de Courier, y bueno, y gracias al trabajo mancomunado con Caliba se consiguió y la verdad que fue rotundo el cambio. Nosotros ya veníamos trabajando con clientes al exterior, pero era muy engorroso. Los tiempos, especialmente en aduana, eran muy largos, muestras 20, 30, 40, 60 días en la aduana con intervenciones despachantes, costosas, y eso nos ponía en riesgo perder los clientes que teníamos de afuera, e inclusive el costo que de alguna forma se lo trasladábamos al cliente de su aduanaje, honorarios de despachantes que, como bien decía Pablo, en algunos casos estaban muy cerca del costo propio de análisis, o superiores o lo empataban, pero en definitiva no éramos, estábamos muy lejos o se hacía muy difícil ser competitivos en el valor, ¿no? Especialmente por el precio y también por los tiempos, ¿no? Porque nos remarcaban mucho los clientes del exterior los tiempos que se demoraban las muestras en la aduana argentina, ¿no? Entonces, bueno, esto fue rotundo el cambio. Como bien también decía Pablo, al principio era nuevo tanto para nosotros como para los couriers, y hubo algunos casos que se demoraban, pero poco a poco fue avanzando. La verdad que nosotros desde abril ya hemos, por el nuevo régimen, han ingresado 36 guías, eh, y los tiempos, nosotros tenemos, más o menos el promedio está en 9 días.
que tenemos nosotros. Pero bueno, hubo 3, 4 muestras que tardaron bastante, pero bueno, al principio también nos agarró unos cuantos días o semanas de paro de aduana, hubo muchos feriados, Semana Santa, bueno, eso complicó y también la poca experiencia tanto nuestra como de los couriers. Pero ahora, la verdad que el promedio diría que estaba en 7 días corridos. Yo tomo los días desde que llega la muestra a Ezeiza. Porque en algunos casos, por decir Bolivia, Perú, Ecuador, a veces tarda mucho en llegar, pero porque no vienen directo, van a Centroamérica, Miami, y después vienen para, para Ezeiza. Pero entonces yo lo cuento desde que llega a Ezeiza. Y inclusive ahora el sábado, desde Bolivia llegaron unas cuantas guías y hubo un par que ya el martes nos los trajeron en el laboratorio, o sea, increíble. Eh, bueno, muy importante, hablamos con los clientes de afuera, les dijimos este nuevo régimen. Eh, bueno, muy contentos de que los plazos se acortaron y que los costos también se redujeron en forma significativa. Así que me parece que es un régimen que tenemos que defenderlo, en el- aunque pasen el tiempo los gobiernos, y porque me parece que es muy bueno para, para, para nuestro rubro. Inclusive mi experiencia es que eh, nos costaba salir en algunos casos ni siquiera íbamos a buscar más clientes afuera porque íbamos a quedar mal por los tiempos y por los costos, ¿no? Del ingreso a las muestras. Bueno, y esto abre un mundo para seguir ampliando la exportación de nuestros servicios que brindamos para afuera, ¿no? Y bueno, me anoté un par de cosas mientras hablaba Pablo, capaz para tener en cuenta, así puntos para reforzar. Yo a los clientes les digo que cuando ponen en la guía de su razón social, que después a continuación le pongan entre paréntesis ensayo RenaClub, para ir reforzando cuando, viste, vieron cuando recibe el courier la muestra, ya independientemente de que hay que mandar el mail en forma inmediata, son como más avisos para el courier que separe la muestra en su sistema o físicamente de que va ensayo RenaClub. Porque muchas veces, o en algunas veces, las que tuvimos demora de 20 días, 30 días, que fueron casos puntuales, fue por le dieron régimen general porque no se avivaron, independientemente de nosotros habrán enviado en tiempo y forma el mail a la casilla del courier. Pero bueno, eso se, se fue aceitando y funciona. Y otra cosa que nosotros hacemos, por lo menos que nos sirve, bueno, es importante cuando uno tiene la guía del cliente, mandar el mail a la casilla correspondiente del courier. Y nosotros ya mandamos con la intervención de SENASA o INAL, porque como es muy sencillo el trámite de la intervención, eh, para mandar un solo mail y que sea autosuficiente el mismo mail, ya indicamos en el mail cuál es la guía de ensayo RenaClub, de dónde viene, cuál es el cliente de destino y demás, y ya ponemos el número de expediente de intervención y además adjuntamos el PDF del expediente del TAD. Aunque todavía no esté aprobado, ya saben que está la intervención realizada y demás, y en general, en relación al tema de intervención, nunca tuvimos una objeción del courier, de ninguno de los couriers. Bueno, nosotros venimos trabajando con DHL y FedEx, no porque lo hayamos elegido, sino que generalmente el courier lo elige el cliente que despacha la muestra, ¿no? Eh, Así que un 90% con DHL y con FedEx hubo algunas guías. Eh, Después que lo comentaba Pablo de la intervención de Senasa de 8.000 pesos, a nosotros nos ha funcionado bien, porque hay una express más cara y nos han respondido bastante rápido, en muy pocos días, en 1 o 2 días ya respondían y estaba aprobado el trámite. Así que, salvo excepciones, yo sugeriría
ir por el trámite, por la tarifa más barata. Y bueno, y pendientes que yo digo, bueno, ¿cómo serían los pasos a seguir para seguir reforzando esto? Yo diría, la tarifa de INAL está un poco alta, eso es lo que venimos hablando con Caliba y otros laboratorios. Caliba ha solicitado a la gente de INAL y bueno, dependemos un poco de ellos a ver si bajan un poco esa tarifa. Y después analizar un poco el tema de muestras refrigeradas, porque yo en su momento hablé con algunos couriers y ellos no están preparados para recibir muestras refrigeradas. No, no, en vía courier no separan la muestra a un lugar refrigerado hasta que la puedan despachar. Entonces, bueno, eso capaz sería algo para ver. Y la última, en el caso de INAL, recordar que cuando uno en el TAD tiene que juntar el pago de arancel, a nosotros nos pasó al principio, uno no tiene que subir el comprobante bancario de la transferencia INAL, sino el recibo que emite la plataforma de INAL. Eh, Creo que con eso estoy, esa es nuestra experiencia y obviamente que capaz para los que todavía están iniciando, ni una guía, estoy a disposición. Después les dejo el mail o mi teléfono si puedo ayudar en algo, dado que ya por lo menos transitamos unos meses y algunas cuantas guías. Y bueno, y quiero agradecer a Caliba, a Pablo y a Marta Sancho que, bueno, que han ido para adelante con este régimen y no sé, han dado capacitaciones y demás y nada más. Bueno, gracias. Gracias, Pedro. Ahí le dejo la palabra a Saúl. Esto que comentaba Pedro ha sido fundamental. Es como siempre dar la mayor cantidad de avisos y la mayor cantidad de información al prestador courier nunca está de más. Eso me parece un punto central, sobre todo al principio del régimen, ha sido fundamental. Y dar avisos justamente, algo que es importante y también lo creo porque nos ha pasado con los envíos de los laboratorios, es fundamental eh, avisar también, dejar constancia en el envío, no solamente de cierta instancia de Reina Club, sino que probablemente por eventuales reclamos, digo, el producto tiene algún periodo de periodicidad, de vencimiento, o hay un requerimiento de tiempo de llegada de la muestra, que si se supera muchas veces ocurre con los interlaboratorios, intercomparaciones, que hay unas fechas en las que se establecen y si la muestra no llega en esa fecha, por incumplimiento del prestador courier, sí, el laboratorio puede perder ese compromiso, que puede ser comercial y demás. Entonces, también importante indicar eso y también indicar que si el productor requiere, por más que los couriers no están preparados aún para esto es todo novedoso, digamos, nunca habían hecho envíos de muestra por este tipo de prestación, digo, es importante aclarar si se requiere algún tipo de cadena fría o que requiere algún tipo de plazo, digamos, límite de llegada de alguna manera, porque nos ha pasado de que a veces los prestadores courier se demoran de más y eso, digamos, genera una complicación en los compromisos asumidos, ¿no? Pablo, agrego una cosita más nada más que Dale. me hiciste recordar en tu exposición. Eh, Generalmente los clientes envían las muestras con por lo menos en nuestros casos, con su código de cliente. O sea, ellos pagan el envío de allá y cuando llega a aduana, como decía Pablo, a veces Courier nos manda un mail y nos dice tienen que pagar unos derechos. No son muchos, en nuestro caso 12.000 pesos, 9.000 pesos, 15.000 pesos. Y eso demora 1 o 2 días más, porque uno tiene que pagar y después contestarle al courier. Entonces, hablando con el courier me dijo, cuando el cliente despacha, hay dos códigos que dicen, los pagos de los aranceles del país de destino los paga el originante o el destinatario. Entonces, Ujú. quizás si el cliente les dice, les pone en el código al courier que pagan ellos,
es automático. Llega acá y esos 12.000 pesos se lo debitan si es un cliente grande, una multinacional, se lo debitan automáticamente de su cuenta y capaz ganás 1 o 2 días. Pero bueno, eso va a depender del cliente, cómo lo despacha. Pero independiente de eso, si en nuestros casos, en algunos nos han hecho pagar acá, estas de que llegaron al sábado a Ezeiza, nos avisaron el lunes que había que pagar, pagamos el mismo lunes y el martes vino el camión de DHL al laboratorio y nos entregó la muestra. Así que tampoco es la muerte que tengamos que pagar acá, pero bueno, ayuda y todos los couriers se están aceitando más. Por lo menos en nuestro caso de DHL, que con el más estamos trabajando, está funcionando muy bien. Bueno, gracias Pedro. Por supuesto, puede ser interviniendo en cuanto al despliegue de Saúl o como vaya surgiendo. La idea realmente es poner en común todas estas pequeñas descubrimientos que hemos ido recolectando a lo largo de poner en marcha este régimen. Así que bueno, Saúl, desde Villa Regina, Río Negro, nos va a comentar también su experiencia como parte del laboratorio CIATI. Así que Saúl, te cedo la palabra. Un gusto, gracias. Gracias, Pablo. Bueno, buen día. Mi nombre es Saúl Vargas, trabajo en el laboratorio CIATI. Como comentaba Pablo, nosotros estamos en Villa Regina, Río Negro. Eh, que eso termina siendo al final de la cadena, que ahora les vamos a comentar cómo es, un poco desfavorable, ya que los prestadores courier tienen toda la zona de operación en Buenos Aires y después tercerizan eh, la parte de la entrega final en destino. Acá yo tengo para mostrarles un grafiquito que armamos con todas las operaciones que fuimos haciendo. Dame un segundito que dejo de compartir y te dejo compartir a vos, Saúl. ¿Estás pudiendo compartir? Avisanos. Ahí está. No sé si lo ven. ¿Cómo? Si ven ahí Sí, un sí se ve. gráfico. Bien, Perfecto. perfecto. Ahí estamos. No, espera, Bueno, no se ve el gráfico, se ve otra pantalla. a ver, Recién se veía el para, gráfico. dame un segundo que. Ahí está. Ah, sí, ya se ve el archivo. Perfecto. Ahora sí. Excelente. Perfecto, lo tenía en otra pantalla. Bien, esto es así. Acá esta parte de ANMAT, en realidad no es ANMAT, es INAL. Lo que nosotros fuimos haciendo fue evaluar los tiempos que fue tardando el régimen hasta el día de hoy. Lo que más tardó fue 24 días al principio. Nosotros contamos desde que se emite la guía hasta que nosotros lo tenemos en Villa Regina, cuando ya le damos ingreso al laboratorio. Eh, Acá podemos ver con el tiempo, acá en este pico alto, que fue donde más hubo demora, fue cuando estuvieron todos los paros de aduana, ahí hubo muchísima demora. Eh, pero después con el tiempo fue mejorando y hoy a Villa Regina tenemos un tiempo promedio de 16 días que, a comparación de cómo se manejaba antes el régimen, es muy favorable. Como comentaba Pablo al principio de la presentación, antes estábamos en un mínimo de 30 días para importar algún ITL o alguna muestra. Entonces el ensayo es muy favorable. Recomendaciones como las que contaba Pedro, siempre el aviso apenas tengan la guía, porque una vez que entran en el régimen general tenés muchos días para poder sacarlo. Si bien tenemos la ventaja, RENACLAP tiene 10 días de que la muestra queda como en un limbo antes de pasar a un régimen general, tiene mucha demora. La mayoría de las vías que tenemos, de la gente con la que trabajamos, son vías directas, la mayoría es de Europa o Estados Unidos, entonces con el tema del tránsito no es tanto, por eso nosotros empezamos a contar desde que tenemos el número de guía. Importante también en todo el tema de la tramitación es la posición arancelaria, porque cuando tenés una muestra que tiene una posición arancelaria incorrecta, ahí ya tenés demoras, puede que la muestra sea descartada justamente por una declaración inexacta.
Eh, Como decía Pedro también, me sumo a eso, mientras más información se le pueda dar al courier es mejor porque se evitan muchísimos ida y vuelta. A veces los horarios que manejan los agentes de carga son en madrugada, entonces vas teniendo pérdidas de tiempo en eso. Hay veces que te envían un correo a las 5 de la mañana, vos lo respondés en tu horario habitual de trabajo y te responden al otro día, depende de la gente que tome tu carga. Entonces es importante que mientras más información haya, es mejor. Con el tema Senasa, está funcionando muy bien el tema de los permisos. Con este régimen, una vez que vos ya tenés la presentación del permiso, del expediente, el courier ya está habilitado para liberar, entonces eso te hace ganar muchísimo tiempo. El tema INAL. eh, Mayormente los permisos tardan entre 24 y 48 horas, así que también es algo bastante rápido. Nuestra experiencia hoy, acá como pueden ver, tener hoy una muestra de interlaboratorio en 16 días, para nosotros es muy bueno porque la mayoría de las rondas, desde que salen de destino hasta que vos lo tenés que informar, son 30 días, entonces tenerlo en 16 días y tener 15 días para analizar, eh, para nosotros es muy ventajoso. Qué otra cosa para tener en cuenta? Bueno, nosotros al tener la acreditación 17025 tenemos un alcance muy grande de matrices, entonces trabajamos eh, con fruta fresca, con verduras, con jugos. Tenemos muchas matrices en las cuales trabajamos y suelos, hay varias cosas, por eso tenemos como un espectro bastante amplio de intervenciones. Acá pueden ver INAL, INB, SENASA, y como decía Pablo, las muestras ambientales vienen sin intervención, por eso salen derecho por curry y son las que tienen un mejor tiempo de entrega, que son de 8 días. Eh, ¿Qué otros detalles a tener en cuenta? Bueno, nosotros muchos clientes por el momento no estamos importando porque son perecederas y el régimen por ahí no está tan afilado como para tener una, por ejemplo, muestras de alimentos perecederos. Porque imagínate que traerlo, que haya una demora y quedar mal con un cliente es tener un problema futuro. Por el momento solamente estamos trayendo interlaboratorios, muestra de intercomparación para nuestra acreditación. Desde que se inició el régimen, nosotros arrancamos en marzo a utilizarlo, hicimos más o menos una importación de 40 guías, de las cuales un 90% llegaron en los tiempos establecidos. Eh, Información importante, como dijo Pablo, cuando tenés una fecha de vencimiento en la muestra que tenés que presentar, es importante expresarlo al courier porque le dan un tratamiento distinto. Ellos tratan siempre de cumplir con los tiempos establecidos y, y, y dar resultado. No sé por ahí si tienen alguna duda o algo, fue muy rápida la charla. Algo es clave justamente y lo resaltamos mucho en la experiencia, es justamente el estar muy en el aviso del prestador, muy encima al principio, para que eh, justamente no falle en esa parte. Por lo menos me pasaba al principio que era mucho, que lo contaban Pedro y Saúl, que al principio nos encontrábamos con una curva de aprendizaje alta por parte de los prestadores courier. A veces pasa, como hay casillas específicas, y esto es algo que también los comunicó en el contacto que tuvimos con la Cámara Argentina de Prestadores Courier, que hay que escribir estas casillas de correo específicas, porque a veces cuando agarra, se empieza la desesperación quizás del envío, que se demora unos días más y demás, inmediatamente quizás uno trata de entrar al chat que tiene FedEx o al chat que tiene DHL o UPS, y termina pasando que como estos son servicios globales, ¿sí? Tienen centros de atención al cliente a escala global, ¿sí? Nos respondan algo que incluya el desconocimiento de la ventaja aduanera, ¿no? Entonces, es importante manejarse por los canales que están establecidos por la Cámara Argentina de Courier
Nosotros por nuestra parte, como cámara, cuando hay algún problema muy concreto con algún envío, el laboratorio inmediatamente nos contacta y hablamos con la Cámara Argentina de Courier para ver qué estuvo ocurriendo. El caso de Pedro, que mencionaba, la época de los paros aduaneros fue complicada porque desordenó el conjunto de los envíos a la Argentina, pero en particular nosotros que estábamos testeando el régimen nos enfrentó frente a una variabilidad en los tiempos y los desvíos que fue importante. Pero cuando uno tenga que hacer un reclamo y tenga que hablar con el prestador y demás para eh, ver en qué estado está el envío, qué sucedió, sí, y demás, porque uno puede hacer el seguimiento por la página de FedEx o de HL y demás con el número de guía, y la información es bastante escueta en muchos casos. Traten de hablar por el canal oficial, porque si uno lo hace por vía de la atención al cliente en general, que tienen los prestadores courier, normalmente vamos a encontrar de que es un servicio que justamente está tercerizado y que muchas veces no se conoce la normativa específica de la Argentina. Eh, entonces, es una buena práctica también usar los canales oficiales establecidos por la Cámara de Courier para que no haya problemas para que podamos hablar con la persona indicada del otro lado, ¿sí? Eh, Bien, ¿alguna duda, algo para acotar? Igualmente pueden seguir surgiendo, ¿sí? Que a lo largo de lo que sigue, en esta mañana de desayuno tecnológico, realmente las experiencias de Saúl y de Pedro son muy enriquecedoras. Sabemos muy bien por nuestras estadísticas que son laboratorios que han trabajado mucho este régimen y que tienen un montón de buenas prácticas en general y buenas prácticas en particular para cada una de estos que comentaban de los detalles que fueron encontrando en los envíos. Es muy importante esto que reitero de avisarle muchísimo al courier, que es por RenaCloud, que es una muestra que tiene una necesidad específica de fechas y demás, de modo tal que eso les facilita después los reclamos también al laboratorio, ¿sí? Por si hay algún incumplimiento respecto del prestador courier, ¿sí? Siempre es importante avisar en este sentido y con la mayor información posible. Bueno, vamos a, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna Hay, pregunta, Pablo, sí, perdón, había unas preguntas sí, en el chat. Eh, obvio. una preguntaba si se puede combinar el régimen RENACLAP con el régimen ROECIT. Y No la vemos otra tiene que ver con el tema de semillas. bien, no, primero que no hay incompatibilidades entre ROECI y RENACLAP, igualmente porque hay entidades públicas, en uno es exclusivo de entidades públicas, en el caso del RECIT, el RENACLAP tiene entidades públicas y entidades privadas, con lo cual contempla las dos naturalezas, ¿sí? Digamos, de naturaleza, me refiero a jurídica de alguna manera, para que puedan utilizar ambas ventajas aduaneras. No habría, obviamente las ventajas son distintas, eso está claro, ¿sí? En el RECIT tiene unas ventajas más aduaneras, impositivas, ¿sí? Para las investigaciones científicas. En el caso del RENACLAP estamos hablando justamente de todo lo que es el ámbito de laboratorios que requieran muestras con o sin valor comercial para o acreditarse como laboratorio o cumplir con la cadena que implica la acreditación o servicios de exportación, ¿sí? Hay que tener en cuenta la naturaleza jurídica, primero que nada, y número dos, el objetivo, ¿sí? De la importación de muestras. Pero en principio no habría incompatibilidades, se pueden combinar. Estar en uno no implica excluir el otro, salvo esto que estaba mencionando, ¿no? La naturaleza jurídica o el uso que tenga la muestra que se quiere traer, que se quiere nacionalizar. En el caso de semillas, sí, tenemos un estudio hecho por parte de Caliba, lo tenemos bastante estudiado, se puede, hay que justamente trabajar el ámbito de las intervenciones que hay ahí adentro, ¿sí? Que interviene también el organismo propio que regula las semillas, pero en ese caso no habría dificultades. Ahí, cualquier caso particular que quieran realizar, justamente ahí está nuestro correo electrónico y lo vemos bien en detalle, ¿sí? Porque como decía antes, cada caso implica investigar el nomenclador, ver las intervenciones, ver si son las mejores formas de trabajar las intervenciones de esa muestra, porque el mundo de los nomencladores, al principio, como esto es algo nuevo para muchos laboratorios, es aprender también de comercio exterior, implica también ir entendiendo cómo funciona esto. Pedro y Saúl ya lo comentan con mucha práctica en el medio,
pero bueno, es una gimnasia y además en muchos casos puede haber riesgo comercial o riesgo, entonces hay que hacerlo muy a conciencia. Lo vemos bien en particular, nos escriben a InfoCariba, al mail de la gerencia de Cariba, y por supuesto Marta y yo nos ponemos a disposición para acompañar cada una de las etapas. Ahí, como les decía al principio, tenemos una asistencia aduanera también para ver los nomencladores, para trabajar las intervenciones. Y por supuesto, cada caso a nosotros nos enriquece siempre el manual de buenas prácticas, el manual de paso a paso. Así que nos pueden escribir ahí y vemos el caso particular, pero sí se puede, ¿sí? Bueno, nos queda Gracias, Marta, por socializarnos las preguntas, fundamental. Vamos a pasar al tercer módulo, ¿sí? De este desayuno tecnológico. Espero que se sientan cómodos y venga bien. Vamos a compartir nueva pantalla y vamos a ir a el bloque número 3. Que acá nos va a acompañar Eliana Dita, del Organismo Argentino de Acreditación. Organismo fundamental en la Argentina, fundamental en el mundo, los organismos nacionales de acreditación, ya que permiten, ¿sí?, solventar, ¿sí?, y hacer posible las infraestructuras nacionales de calidad. Tener organismos nacionales de acreditación es fundamental para que los laboratorios puedan acreditarse, haya certificadoras, la industria pueda acceder a nuevos mercados y un poco de esta lógica, ¿sí?, de la proyección internacional, de la acreditación y el aseguramiento de la calidad, es decir, cómo influye los laboratorios acreditados. Justamente lo mencionaba Saúl hace unos instantes. Un laboratorio acreditado con este régimen de muestras puede encontrar mercados, ¿sí?, lo cual es fundamental. La acreditación es también una apertura comercial hacia el exterior de los laboratorios y en eso cumple un rol fundamental estar acreditado, ¿sí? Pero bueno, no le quiero quitar más, como se dice, palabras al organismo nacional de acreditación. Eliana, que nos va a contar sobre la proyección internacional de la acreditación y el aseguramiento de la calidad. Yo voy a dejar de compartir y la voy a dejar compartir Eliana para que nos cuente, ¿sí?, este bloque 3. ¿Sí? Eliana, todo tuyo. Hola, buen día. Espero que me escuchen bien. Cualquier consulta igual la atendemos al final de la presentación. Como bien decía Pablo, lo que vamos a estar viendo es la proyección internacional de la acreditación y el aseguramiento de la calidad. Estuvimos hablando mucho sobre cómo es todo este proceso de importación de las muestras y la idea de nuestra presentación es enfocarnos más al requisito técnico, de dónde viene esta necesidad de participar en proveer en ensayos de aptitud o comparaciones interlaboratorios. Bueno, para aquellos que no estuvieron en el último desayuno, porque también se va renovando los participantes, comentarles quién es el Organismo Argentino de Acreditación. Somos un pilar dentro del Sistema Nacional de Calidad, ¿sí? Otros dos pilares son normalización y metrología, y somos una asociación civil sin fines de lucro que tiene la gestión y la sustentabilidad propia e independiente. Lo más importante de nuestro organismo es que somos signatarios de acuerdos de reconocimiento multilateral en los ámbitos de ILAC, EIAF e IAC, y les dejamos el link para que ustedes puedan acceder y puedan ver en las páginas de estos organismos los acuerdos que tenemos nosotros firmados. Como hemos visto en presentaciones anteriores, un poco qué es la acreditación para aquellos que no estén acreditados y no sepan exactamente qué es el reconocimiento formal de la competencia técnica y de la imparcialidad a los organismos de evaluación de la conformidad. Estos organismos de evaluación de la conformidad pueden ser laboratorios de ensayo, organismos de certificación de productos, de sistemas, laboratorios de calibración, ¿sí? Y esta evaluación se realiza a través de requisitos normativos y tiene que ser una evaluación independiente. Estos requisitos normativos son requisitos internacionales, ¿sí? Las normas ISO IEC 17025 para laboratorio de ensayo y de calibración, la 17029 para organismos de validación y de verificación. Y lo importante acá es que el Organismo Argentino de Acreditación, que evalúa a estos organismos de evaluación de la conformidad con normas internacionales, son las mismas normas que se utilizan para hacer las acreditaciones en otros lugares del mundo, ¿sí? Lo más importante es que contar con una acreditación es demostrar que estas entidades son confiables para realizar estos ensayos, para emitir los informes de ensayo, para emitir los certificados de calibración, certificaciones de producto, etcétera, ¿sí? En función de la actividad que realice ese organismo.
Y a nivel en el marco internacional, que también lo vimos la vez pasada, pero ahora adentrándonos un poco a cuál es el rol que tiene el organismo dentro de esta configuración internacional de lo que son las acreditaciones. Hay dos organizaciones que son ILAC e IAF. ILAC reúne todo lo que tiene que ver con laboratorios, proveedores de ensayo de aptitud, productores de material de referencia, organismos de inspección. E IAF, todo lo que tiene que ver con alcances de certificación de sistemas, de productos, de personas, organismos de validación y verificación. ¿Sí? Estas dos grandes organizaciones, a su vez, lo que hacen es reconocer las cooperaciones regionales, como lo es IAC, ¿sí? Que es la que reúne a todos los organismos de acreditación de América. Y esto es importante porque estas evaluaciones que se realizan cada 4 años a los organismos de acreditación es lo que nos va a permitir a nosotros tener estos acuerdos internacionales de manera de demostrar que tenemos la competencia como organismo de acreditación para emitir acreditaciones para distintos alcances. Entonces, estos acuerdos que se hacen a través de las regiones internacionales a las regiones, a las cooperaciones regionales y que luego esto baja a los organismos de acreditación es lo que nos va a permitir que los laboratorios de ensayo, cuando emitan un informe, pueda ser tomado válido en destino, ¿sí? Particularmente IAC, que es la Cooperación Interamericana de Acreditación, tiene un rol clave en lo que es la infraestructura de la acreditación y de la evaluación de la conformidad en América, porque evalúa y reconoce la competencia de los organismos de acreditación. ¿Sí? Particularmente todos los de América, que formamos parte, tenemos distintos alcances y para cumplir con esos alcances tenemos que cumplir también con documentación que emiten estas grandes organizaciones, tanto IAC, ILAC como IAF. ¿Sí? Esto nos va a permitir que esté esta existencia, estos acuerdos multilaterales para que los organismos de acreditación de América tengamos esa equivalencia en las acreditaciones que brindamos. Obviamente, todos estos documentos que se generan a nivel internacional generalmente son políticas que bajan de ILAC y de IAF y también puede IAC tener sus propios documentos. eh, Se generan foros de discusión en donde todos los organismos de acreditación formamos parte, hay partes interesadas en la que se desarrollan estos documentos y todos tenemos una voz, un voto para dar nuestra opinión respecto a temas técnicos, ¿sí? Entonces es importante que sepan que todos estos documentos, lineamientos que vamos a ver más adelante a nivel internacional, nosotros como organismo de acreditación los discutimos en IAC, los discutimos en ILAC e IAF en función de las competencias de ese documento, ¿no? Y esto obviamente facilita la cooperación entre los organismos porque todos estamos evaluando de la misma manera y haciendo cumplir un mismo documento. Particularmente con lo que tiene que ver con interlaboratorios, es importante destacar que el OA tiene su reconocimiento internacional para lo que es proveedores de ensayo de aptitud. Nosotros lo obtuvimos en el 2017, en la evaluación de pares que recibimos en noviembre de 2016. Pero antes de recibir ese reconocimiento, esa evaluación, el OA trabajó muchísimo para poder desarrollar a los proveedores de ensayo de aptitud, para poder desarrollar la documentación, para generar el esquema de acreditación y hacerlo con las políticas internacionales, obviamente para poder tener después el reconocimiento internacional, no solo la aplicación de la norma de acreditación. Nosotros empezamos a trabajar en este esquema en 2008. Había muy pocos proveedores en ese momento, había uno. Recibimos la capacitación externa, tuvimos una evaluación, como una preevaluación como para tener lineamientos claros de las cosas que teníamos que ir mejorando y en 2016, entendiendo que ya teníamos casi 4 o 5 proveedores acreditados, vimos que estaba la necesidad de que estos proveedores también pudieran tener ese reconocimiento internacional y que no solo fuera una acreditación que les sirviera a nivel local, ¿sí? Que pudieran también dar ese servicio a nivel internacional. Entonces solicitamos el reconocimiento, tuvimos esa evaluación en noviembre de 2016, sí, noviembre de 2016 y en 2017 cerramos ese proceso satisfactoriamente y se nos dio el reconocimiento internacional. Esto significa que los proveedores de ensayos de aptitud locales eh, que están acreditados por el OA pueden salir a vender sus servicios a nivel internacional con el reconocimiento internacional que tenemos hoy, ¿sí?
así como participan de LGC y de FAPAS, bueno, todos los que ya conocemos. Es importante saber que nuestros proveedores de ensayo de aptitud también cuentan con esa misma chapita, ¿sí? Y esto siempre me gusta ponerle un poco la infografía de cómo fue evolucionando el crecimiento, ¿no? De los organismos de evaluación de la conformidad en lo que tiene que ver con ILAC, ¿sí? Como les decía antes, son organismos de inspección, laboratorios de ensayo, de calibración y proveedores de ensayo de aptitud. Hoy contamos con casi 50 signatarios, o sea, 50 economías que tienen este alcance reconocido a nivel internacional y son aproximadamente 800 los proveedores de ensayo de aptitud a nivel internacional acreditados, ¿sí? A veces, obviamente, dependiendo el tema, el alcance del ensayo, la matriz o la norma técnica con la que se está aplicando, no es fácil conseguir los interlaboratorios, pero son 800 los proveedores que están acreditados para distintos programas. Y ahora yéndonos más un poco a lo que tiene que ver con los requisitos normativos, particularmente todas las normas de evaluación de la conformidad que tienen que ver con laboratorios hablan del aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? Particularmente la 17025, nosotros consideramos que tienen tres pilares relevantes que tienen que ver con la estructura, con las instalaciones, con el personal y el equipamiento, porque obviamente si no tenemos las instalaciones, no tenemos personal competente y no tenemos el equipamiento adecuado para realizar esas metodologías de ensayo, no podemos estar emitiendo un resultado confiable. De estos tres pilares, obviamente, la norma es extensa, tiene muchos requisitos, pero hay distintos requisitos que apuntan a demostrar esto, la competencia. Puntualmente uno que tiene que ver con el aseguramiento de la validez de los resultados, lo que nos pide es que tengamos un procedimiento para hacer este seguimiento, ¿sí? Hay que planificar y revisar este seguimiento manteniendo registros y da una serie de herramientas eh, que se puede utilizar o que el laboratorio puede utilizar para mantener la calidad de los resultados. Una de ellas es la comparación interlaboratorios. Hablamos también antes de materiales de referencia. Eso también forma parte de asegurar la validez de los resultados. Pero puntualmente para irnos al tema interlaboratorios, que muchas veces cuesta poder participar, la norma también lo que nos pide es que mediante esta comparación de resultados con otros laboratorios, nosotros hagamos este seguimiento, ¿sí? Se tiene que planificar y revisar y se tiene que participar de un ensayo de aptitud o de comparaciones interlaboratorios. ¿Qué tiene el LOA? Un documento, ¿sí? Para aclarar esto que indica la norma. Este documento que está acá resaltado en amarillo, que es el CL08, que es la política de participación en interlaboratorios, se basa en un documento internacional, que es la política que tiene el ILAC para la participación en en actividades de ensayos de aptitud. Esta política está vigente desde enero del 2024, ha sido reversionada a lo largo de los años, la última versión había sido de 2014, pero como se han ido incorporando nuevos esquemas de acreditación, se fue ayornando un poco a estas nuevas actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que pide este documento? Que los organismos de acreditación que quieran mantener esos acuerdos tienen que demostrar la competencia técnica de sus organismos acreditados. Y una de estas formas es participar de ensayos de aptitud, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventana que nos deja abierta? Y es que cuando sean estas actividades apropiadas y estén disponibles. También lo que nos establece es un mínimo de participación de interlaboratorios, de ensayos de aptitud y obviamente que el organismo de acreditación tenga una política sobre estas actividades. Y cómo este proceso de evaluación, cómo este proceso de acreditación, cuál tiene que ser la participación mínima, que haya un plan de participación, cómo el organismo se asegura y monitorea estas actividades y cuáles son las acciones que toma ante el mal desempeño, ¿sí? Ante un resultado no satisfactorio de un ensayo de aptitud. Entonces, en función a este documento es que nosotros creamos la política, el criterio del CP01, en donde establecemos que la cantidad mínima para solicitar la acreditación es de una participación satisfactoria.
y que una vez cada 4 años el laboratorio debería participar en estos interlaboratorios, identificando claramente una subdisciplina y en función a eso identificar también la frecuencia con la que participa, ¿sí? Para esto lo tiene que hacer a través de un plan de participación en donde se hace una planificación de estos 4 años y nosotros lo identificamos en estos 4 años porque son la duración del ciclo de acreditación, ¿sí? Tienen mantenimientos y en el 4 año se hace la reevaluación. Entonces, de esa manera, nosotros como organismo de acreditación y tal como establece la política internacional, hacemos ese monitoreo para que los laboratorios puedan demostrar la competencia técnica, ¿sí? En cuanto a lo que es la selección de los proveedores, y esto es algo que ha sido crítico a lo largo de los años con la imposibilidad de importar muestras o con la demora en la importación de las muestras, porque tal vez no hubiera la cantidad de proveedores suficientes para el tipo de ensayo que se está solicitando ese interlaboratorio. Si bien nosotros lo tomamos de la política, también entendemos del contexto actual y hemos de a poco modificado el criterio de manera que nos deje abierto estas posibilidades que puede haber ante una muestra que que solicita el ingreso y queda frenada en aduana y no puedes participar. Bueno, hay otras herramientas para asegurar la validez de los resultados, como vimos antes, pero ante el requisito de tener una participación satisfactoria a lo largo de los 4 años, es necesario que el laboratorio deje registro, ¿sí? En cuanto a lo que es la selección de los proveedores, siempre lo que se va a buscar es que esté acreditado ya sea por el OA o con uno de los organismos firmantes de acuerdo, ¿sí? Ya sea ILAC, IAC, lo importante es que tenga el reconocimiento del paraguas de ILAC. Obviamente tiene que cumplir con la 17043, que es la norma para demostrar la competencia técnica de ese organizador. Y si no hubiese este tipo de proveedor acreditado, nosotros eso lo remejoramos, un poquito lo reformulamos para que nos dé la posibilidad de, bueno, a veces no es posible porque no ingresa la muestra, no es posible porque es difícil girar divisas para poder hacer la contratación del servicio, que se pueda participar con uno que no esté acreditado. Pero es el laboratorio el que tiene que hacer la evaluación de ese proveedor, ¿sí? Y lo tiene que hacer con los principios de la 17043 vigente. Y esta evaluación de proveedor tiene que estar registrada y debe mantenerlo el laboratorio, ¿sí? Esta evidencia va a ser evaluada al momento de la evaluación, así también como la búsqueda de proveedores con reconocimiento y con acreditación vigente. Y si no hubiese oferta, ¿sí? O haya alguna imposibilidad de poder participar, también el laboratorio tiene que dejar registro de esto. Lo importante es siempre, ya lo dije como 5 millones de veces, registrar, que el laboratorio registre lo que le sucede, porque muchas veces la buena voluntad está, lo que falta es articular, y ahora por suerte se está aceitando muchísimo con este nuevo régimen, pero puede haber imponderables y hay que contemplar. Entonces, dejar registro de por qué modifico el plan de participación, dejar registro de que quise participar y no entraba a la muestra o no pude girar las divisas. Bueno, ¿qué otras herramientas estoy haciendo? Planificar, bueno, si no puedo participar este año, modifico el plan para participar el año que viene. Em, Todo eso tiene que estar asentado como para que en el momento de la evaluación no sea un no participó, sino hice todo lo posible para participar y no pude, ¿sí? Este siempre es el plan Z, pero sepan que dejando el registro adecuado de esto es más fácil evaluar para nosotros y de poder demostrar de que el laboratorio ha agotado todos los recursos para poder participar, ¿sí? Bueno, como decía, dejar obviamente el registro, pero no solo de que si pude participar o no, sino del resultado, porque uno después va a tener que hacer el seguimiento de esos resultados para tener una tendencia. Y cuando no nos da un resultado satisfactorio, hay que ver por qué no nos dio satisfactorio. Hacer ese análisis de causas y hay que después tomar acciones correctivas eh, que tengan que ver, no sé, con el equipamiento, con el personal. Utilizar también estas muestras de interlaboratorio para hacer intralaboratorio dentro de la organización y tener otra herramienta más, ¿sí? Todos estos registros de lo que fueron los resultados son evaluados por nuestros evaluadores en el proceso de evaluación y después son monitoreados este,
para ir teniendo nosotros registros como organismo de acreditación, como veíamos antes, de que ese laboratorio tiene la competencia, ¿sí? Porque estos son cosas que nos vienen a ver al momento de las evaluaciones internacionales. Por eso, como para cerrar un poco y llegar a una conclusión de esta presentación, cómo nos abre las puertas participar, por ejemplo, de interlaboratorios. Número uno es como laboratorio demostrar que yo tengo la competencia técnica, nosotros como organismo de acreditación demostrar que nuestros laboratorios tienen la competencia, ¿sí? Y esto nos abre la puerta a poder ser firmantes de acuerdos internacionales, que finalmente termina siendo el beneficio para la entidad de poder exportar sus servicios al exterior o que si va acompañado de una certificación, el destino fuera tomado como válido, ¿sí? Obviamente esto alinea los resultados con estándares internacionales y favorece el reconocimiento con otros organismos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la confiabilidad de los resultados, porque no solo sirve a nivel internacional, sino como laboratorio, como una herramienta más para asegurarse de cómo se está trabajando, ¿sí? De la confiabilidad de esos resultados, clientes reguladores o clientes internacionales que están a la mira de cómo es el desempeño de esos laboratorios. Bueno, cualquier consulta, estamos aquí para atenderlas. Les dejo también el correo por si tienen consultas sobre acreditación, capacitaciones o puntualmente sobre este tema, nos puedan escribir ahí. Bueno, buenísimo. Gracias, Eliana, por esta presentación, por comentarnos cómo se desarrolla el ámbito de la calidad y la acreditación y el rol que tienen los organismos nacionales de acreditación, como se ven, además de los propios regímenes aduaneros o ventajas que se puedan elaborar y demás, existen otros tipos de estrategias y es muy importante justamente primero conocerlas y también saber que los organismos nacionales de acreditación también pueden cumplir un rol de acompañamiento si en justamente todo lo que implica la internacionalización del laboratorio, que no solamente es para exportar hacia afuera, sino también para poner en valor la actividad que realiza en términos de la acreditación, con lo cual es muy importante esto que comentó Iliana también de qué rol cumple. No es simplemente un rol del laboratorio que quiere exportar y se acredita, sino que el organismo de acreditación puede acompañar ese desafío y existen herramientas, reconocimientos y demás que pueden ser usados y que también pueden ser justamente más potenciados con la vigencia de estas ventajas aduaneras que hoy existen de los pequeños envíos en particular para laboratorios. Así que excelente, excelente y, por supuesto tiene una gran utilidad. Es importante que todos los laboratorios que estén acá, que no estén acreditados o que quieran acreditarse y demás, justamente acá están también puestos sobre la mesa las ventajas de la acreditación, ¿no? Y cómo combinado con ventajas aduaneras y demás, podemos tener mejores herramientas para potenciar la actividad de los laboratorios. Eso nos parece que es uno justamente de los mensajes de este desayuno tecnológico. Estamos cercanos a las 11:45. Ya hemos cumplido los 3 bloques de este desayuno tecnológico. Por supuesto, vamos a enviar por correo electrónico a todos los asistentes junto con una encuesta sobre cómo les resultó este encuentro, también abriendo la posibilidad en esta red que estamos armando de laboratorios, entidades, empresas, institutos universitarios que tienen como objetivo fortalecer la calidad, la infraestructura de calidad, que les puedan surgir, digo, sugerencias y demás de este desayuno tecnológico. Nosotros seguramente vamos a estar reencontrándonos en aproximadamente un mes, quizás menos, quizás vamos a ver, ya estamos ahí, ya bordeando el mes de noviembre, que es casi el fin de año, donde empieza la parte descendente del tobogán, acelerada y descendente, eh, y donde vamos a hablar, ¿sí? De alguna temática que para nosotros, como cámara y también al organismo de acreditación y también universitario y también en el ámbito de la certificación, es de vital importancia, que es el ámbito de la sustentabilidad y el medio ambiente. Y ahí empieza a jugar todo un universo de qué rol pueden cumplir los laboratorios en justamente los requerimientos de exigencias internacionales cada vez mucho más rigurosos, como existe en la Unión Europea, que hoy exige cada vez el cumplimiento más de normas
vinculadas a la sustentabilidad ambiental, es decir, vamos a trabajarlo desde el ámbito de los laboratorios, desde el ámbito de la certificación y del ámbito, por supuesto, educativo, donde ahí cumple también un rol muy importante la oferta académica para poder, ¿sí?, ir generando, ¿sí?, ese camino que tenemos un poco desde atrás en la Argentina de poder tener una mayor, no solamente conocimiento, sino también en la forma de producir y hacer nuestros productos, cumpla con estándares internacionales. Así que seguramente el tercer desayuno les va a llegar una invitación en breve, calculo que en los próximos 15 días ya vamos a estar preparando el tercero, ya ahí le saco el compromiso a Laura y al resto de los que están hoy acá en la mesa organizadora. Donde vamos a hablar justamente de la sustentabilidad ambiental, y en base a esa convocatoria sí los invitamos en la encuesta de satisfacción que también comente qué aspectos, qué dudas, ¿sí?, qué inquietudes, ¿sí?, van surgiendo sobre el ámbito de la sustentabilidad ambiental, ¿sí? Ese va a ser el próximo encuentro, el tercer desayuno tecnológico. Por supuesto, estamos abiertos a sugerencias, inquietudes que tengan para los próximos desayunos tecnológicos. Calculo que el de noviembre será el último, pero si están muy exigentes y con mucha ganas de participar, capaz arrancamos uno, pero lo vemos, eso depende del rating, como se dice, o de los likes, o en la lógica de los streamers, eh, para seguir, ¿sí?, trabajando, sino también en el año 2026, donde vamos a tener también una batería de webinarios y de desayunos o meriendas, veremos ahí, que estamos trabajando con el Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico y Productivo. Ya les agradecemos la participación, haberse tomado esta mañana, ¿sí?, para venir a participar de este evento, participar de este encuentro, mejor dicho, plantear las dudas, plantear inquietudes o compartir experiencias, que eso fue también lo más enriquecedor también de este encuentro de hoy. Tienen nuestros correos electrónicos tanto de Caliba como del Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico y Productivo. Aprovecho también, haciendo eco también un poco del UDPT, que hay una feria de empleo que es el 23 de octubre, que ahí sé que Laura Patrón está detrás organizándola. Nosotros como Caliba somos sponsor también de ese tipo de actividades. Los invitamos a participar, por supuesto. También los invitamos a asociarse a Caliba, a la Cámara Argentina de Laboratorios Bromatológicos, Independencia Ambientales, y también a seguir, ¿sí?, fomentando este ámbito de participación, o como se dice, este ámbito abierto, de colaboración abierta, como se habla hoy, para seguir fortaleciendo la estructura de calidad. Desde ya, bueno, les agradecemos la participación, vamos a dejar liberada la mañana, escríbanos, vamos a llevar un correo con la encuesta de satisfacción, con las presentaciones, ¿sí? Y cualquier duda y sugerencia, estamos los tres entes organizadores de este evento a disposición de lo que necesiten, ¿sí? Bueno, con esto hemos concluido el desayuno tecnológico. Y simplemente les digo un chau y un buen fin de semana para todos los que estuvieron participando hoy, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Marta.